Mi nombre es Gabriela Negri, soy médica endocrinóloga y vamos a hablar de los trastornos endocrinos múltiples. Dentro de estos trastornos vamos a hablar de las neoplasias endocrinas múltiples y de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Neoplasias endocrinas múltiples son un grupo de patologías caracterizadas por la aparición en un mismo paciente de 2 o más tumores de las glándulas endocrinas de origen genético y que tengan transmisión autosómica dominante. Se considera familiar si hay un familiar de primer grado afectado. Los MEN pueden clasificarse en MEN 1, aquellos que presentan hiperplasia paratiroidea, tumores enteropancreáticos y adenoma hipofisario. Y MEN 2, aquellos que presentan carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma. En el MEN 2A se va a asociar a hiperplasia paratiroidea y en el MEN 2B a hábito marfanoide y neurinomas mucosos. MEN está presente entre un 2 a un 18% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario, entre un 3 a un 38% de los pacientes con gastrinomas y aproximadamente en el 5% de los tumores de adenopófisis. Como bien dijimos, el MEN 1 o síndrome de Werner es aquel que presenta hiperparatiroidismo primario, el 90%, tumores pancreáticos entre un 30 a un 70% de los pacientes, con mayor frecuencia gastrinomas, insulinomas, tumores no funcionantes como el polipéptido pancreático, glucagonomas o lipomas con menor frecuencia, y tumores de adenopófisis en el 40% de los pacientes, principalmente prolactinoma, acromegalia o tumores no funcionantes. Prevalencia entre 3 a 20 casos por 100.000 personas y también se asocian a otros tumores neuroendocrinos de pulmón, tubo digestivo, timo, tumores de la corteza suprarrenal, lipomas múltiples o angiofibromas. Se hereda de modo autosómico dominante con expresividad clínica variable y penetrancia superior al 95% durante la quinta década de vida. Se debe a la mutación somática del gen supresor de tumor MEN1, ubicado en el cromosoma 11. Codifica la proteína menina que está implicada en la estabilidad genómica, en la reparación del ADN, en la división celular y proliferación. Para que se produzca el tumor, los pacientes deben presentar una mutación germinal heredada por uno de los progenitores. Luego se produce una mutación somática en el órgano afectado, pudiendo esta ser a través de lesiones, señal de paradas principalmente. Así se presenta la mutación en los dos alelos y se produce el tumor. El hiperparatiroidismo está presente entre el 90 al 100% de todos los pacientes, mientras que solo el 18% de los pacientes con hiperparatiroidismo van a presentar MEN 1. Estos pacientes pueden presentarse de forma asintomática con los hallazgos del laboratorio con hipercalcemia y PTH aumentada o presentar nefrolitiasis, debilidad de molestias musculares o alteraciones mentales. El tratamiento depende de las características del paciente, pudiendo realizarse paratiroidectomía subtotal o tectal con implante en antebrazo. El tratamiento posterior dependerá. Si el paciente tiene hipocalcemia, el tratamiento será con calcio y vitamina D. Y si el paciente presenta recidiva con hipercalcemia, puede indicarse cinecalcet. Otra característica que lo diferencia del hiperparatiroidismo primario esporádico es que en el MEN todas las glándulas se ven afectadas. Hay igual incidencia por sexo y la edad de aparición es mucho más precoz, en la tercera década de vida en lugar de la quinta década de vida. También se han descrito mayor porcentaje de pacientes con osteopenia y osteoporosis en los pacientes con MEN versus los pacientes con hiperparatiroidismo esporádico. Los tumores gastroenteropancreáticos son la segunda entidad de frecuencia luego del hiperparatiroidismo en los pacientes portadores del MEN 1. Son asintomáticos durante largos periodos de tiempo, por lo que es importante realizar un diagnóstico precoz a través de cribados periódicos. A diferencia de los tumores esporádicos, se presentan a edades más tempranas y tienen mayor tendencia a la multiplicidad y malignidad, por lo que su tratamiento es dificultoso, tendiendo a la recidiva.
Dentro de los tumores gastroenteros pancreáticos, el más frecuente es el gastrinoma. Y hay que recordar que entre un 20 a 50% de pacientes con gastrinoma presentarán un MEN1. Estos pacientes van a presentarse con úlceras pépticas recurrentes, reflujo gastroesofágico y diarrea. El diagnóstico se hace a través del dosaje de gastrina y secreción gástrica ácida basal que se encuentra elevado. Debe realizarse estudios de localización con econdoscopías, tomografía, gamografía, angiografía con estímulo de secretina. Hay que tener en cuenta que estos pacientes suelen tener tumoraciones múltiples, más pequeñas que el gastrinoma solitario, por lo que muchas veces el tratamiento de elección es el tratamiento médico. En aquellos pacientes que tengan un tamaño mayor a 2,5 centímetros, hay sospecha de posible malignidad, por lo que se recomienda el tratamiento quirúrgico. El segundo tumor en frecuencia son los insulinomas. Estos pacientes pueden presentarse con hipoglucemias sintomáticas, por lo que debe realizarse el test de ayuno de 72 horas con medición de glucemia, péptido C e insulina para el diagnóstico. Hay que hacer un estudio de localización, al igual que los pacientes con gastrinoma, y el tratamiento en estos casos es quirúrgico, con la pancreatectomía. Muchos pacientes con recidiva pueden verse beneficiados con el uso de diazoxio. Recordar que existen otros tumores gastroenteros pancreáticos que podemos encontrar también en estos pacientes. Los tumores no funcionantes, incluidos en ellos los tumores secretores del polipéptido pancreático, también tienen una alta frecuencia en los pacientes con MEN. En cambio, el lipoma y el leucoadenoma pertenecen a aquellas entidades que presentan una frecuencia menor al 1%. El tercer tumor en frecuencia son los tumores hipofisarios. Estos aparecen en edades más tempranas que los tumores esporádicos. Tienen tendencia a ser macroadenomas y también pueden presentar pluriodormonalidad. Recordar que los más frecuentes son el prolactinoma seguido de la acromegalia y de los tumores no funcionantes. Tienden a tener una mayor agresividad y menor respuesta al tratamiento con tendencia a recidivir. No hay diferencia en cuanto al manejo del tumor esporádico. En los pacientes con MEN hay que hacer el cribado entre los 5 y los 80 años, realizándose de forma anual entre los 15 y los 50 años. En los pacientes debe realizarse el dosaje de laboratorio anual para determinar la hiperfunción de las glándulas endocrinas, y las imágenes se realizarán cada 3 o 5 años, principalmente para detectar tumores hipofisarios a través de la resonancia magnética y tumores gastroenteropancreáticos a través de la tomografía tóraco-abdominal. De esta manera también se detectarán algún otro tumor presente. A los familiares de primer grado se deberá realizar el análisis genético para determinar quiénes son portadores de este gen. Bueno, ahora vamos a hablar del MEN2. En él vamos a reconocer, como dijimos, dos entidades, el MEN2A y el MEN2B. En el MEN2A los pacientes van a presentar carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, hiperparatiroidismo, y tenemos dos variantes, el carcinoma medular de tiroides familiar, la amiloidosis o líquen plano y la enfermedad de Hirschsprung. La amiloidosis cutánea liquenoide ocurre en raras familias. Habitualmente está localizado en la parte superior del dorso y puede ser el primer signo del MEN2A. La enfermedad de Hirschsprung se caracteriza por un megacolon debido a aganglionosis del intestino. Ocurre entre el 1 al 16% de todos los casos de MEN2. Y en el MEN2B los pacientes van a presentar carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma, y van a tener hábitos marfanoides, gangliomatosis intestinal y neuromas mucosos. El hábito marfanoide va a estar presente en el 70% de los pacientes con estatura alta y delgada, cifoescoliosis o lordosis, pie cabo, pectum excavatum, hipotonía y debilidad de los músculos proximales. Los ganglioneuromas se presentan desde la niñez o la infancia. Están presentes en lengua, labio, faringe, párpados y en intestino, pudiendo presentarse con distensión abdominal, constipación crónica o diarrea y megacolon. En el MEN2 hay una mutación autosómica dominante del protoncogen RED. Este
codifica la proteína tirosinquinasa que está expresada en las células derivadas de la cresta neural y las células precursores del sistema urogenital. Una vez que se une al ligando, el receptor hemodimeriza y fosforila las tirosinquinasas intracelulares que activan varias vías de señales inferiores, lo que lleva al crecimiento celular, sobrevida y diferenciación de las células progenitoras. La mutación del MEN se encuentra predominantemente en dos áreas: el dominio extracitoplasmático rico en cisteína o en el dominio tirosinquinasa intracelular. En las mutaciones del dominio rico en cisteína vamos a ver implicados los exones 8, 10 y 11, mientras que en los dominios de tirosinquinasa los exones 13, 14, 15 y 16. Los codones mutados van a ver que se relacionan con el tipo de MEN que tiene el paciente. Por ejemplo, el 611, 618 y 620, 630 y 634 se relacionan con el MEN 2A. En cambio, los codones 883 y 918 se relacionan con el MEN 2B. Esta relación clínica fenotípica también nos permite establecer categorías de riesgo para el desarrollo de carcinoma medular de tiroides, viendo que los codones 883 y 918 son los que presentan mayor riesgo, por lo que en estos casos el tratamiento va a ser mucho más agresivo y a una edad más temprana. El carcinoma medular de tiroides representa menos del 5% de todos los tumores tiroideos. De estos, el 20 al 30% son hereditarios, ya sea formando parte del MEN2 o del carcinoma medular de tiroides familiar. Pero el 100% de los pacientes con MEN presentan carcinoma medular de tiroides. Clínicamente se presentan como nódulos tiroideos asociados a adenopatías, ya que el 70% puede presentar metástasis locales al momento del diagnóstico. Son la primera manifestación del MEN y ocurren entre la primera y tercera década de vida. Generalmente son bilaterales y multicéntricos, y en el laboratorio vamos a ver un aumento de la calcitonina, que será la hormona que luego usaremos al momento del seguimiento. Los feocromocitomas no difieren en su clínica del esporádico, pudiendo presentar hipertensión arterial, taquicardia, palpitaciones y cefalea. Generalmente se presentan asociados, cuando son múltiples y bilaterales, a un síndrome hereditario, pudiendo ser el MEN2 en el 12% de los casos, pero también se presentan en otras entidades como el síndrome de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1 y los síndromes feocromocitomas para gangliomas familiares. En el laboratorio vamos a encontrar aumento de adrenalina y noradrenalina. En el manejo de los pacientes con MEN es importante realizar el estudio genético a los familiares. La tiroidectomía total profiláctica está indicada en todo paciente con MEN, porque recordemos que estos tumores son resistentes tanto a la quimio como a la radioterapia. En los pacientes con hiperparatiroidismo debe realizarse la paratiroidectomía, que deberá evaluarse en estos pacientes al momento de realizar la tiroidectomía. La edad a la cual se realizará la tiroidectomía dependerá del riesgo que tiene el paciente de desarrollar carcinoma medular de tiroides agresivo, sabiendo que aquellos pacientes con alto riesgo, por ejemplo los que presentan el codón 918 o 883, tendrán que recibir tratamiento quirúrgico con tiroidectomía antes del año de vida, mientras que aquellos pacientes con menor riesgo podrán hacerlo entre los 3 y los 5 años. La adrenalectomía uni o bilateral está indicada en los pacientes con feocromocitoma. Bueno, ahora vamos a hablar de los síndromes poliglandulares autoinmunes. Los síndromes poliglandulares autoinmunes se deben a una infiltración linfocitaria de la glándula que lleva a la destrucción progresiva y lenta que causa la insuficiencia hormonal. Esto implica
pero en los SPA no siempre existe manifestación clínica de cada una de las enfermedades del síndrome. Todo depende del grado y la velocidad de destrucción de la glándula. Existe, por lo tanto, un periodo preclínico en el que se detectan los anticuerpos circulantes frente a la célula diana sin que exista destrucción glandular y un periodo posterior en el que se produce la insuficiencia glandular. El SPA tipo 1 se transmite con herencia autosómica recesiva y parece deberse a la mutación del gen defectuoso localizado en el brazo largo del cromosoma 21, denominado gen regulador autoinmune, que es el gen AIRE. Este se expresa en timo, ganglios linfáticos, páncreas, corteza suprarrenal e hígado fetal. Está implicado en la selección negativa de timocitos potencialmente autorreactivos mediante la regulación de expresión de autoantígenos en las células del timo relacionadas con la presentación antigénica. Las mutaciones del gen AIRE causan enfermedades autoinmunes y los pacientes afectados tienen alto riesgo de desarrollar adicionalmente nuevas enfermedades autoinmunes a lo largo del tiempo. En cambio, el SPA tipo 2 tiene varias modalidades de herencia, pudiendo ser autosómica recesiva, dominante y poligénica. Los HLA localizados en el brazo corto de cromosoma 6 se relacionan con el SPA 2. Son el HLA-1, B8, DR3 y DQ. También los genes como el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos, el gen CTLA4, codifica un regulador inhibitorio de la activación de las células T y está vinculado a enfermedad tiroidea autoinmune y en menor grado a diabetes tipo 1 y enfermedad de Addison. El gen PTNP22 codifica la tirosinfosfatasa linfática, que es clave en la activación precoz de la célula T, que se asocia de forma consistente al SPA2. Dentro de los síndromes poliglandulares autoinmunes tienen presentación variable y los principales son el SPA tipo 1, 2. También pueden incluirse el síndrome de Poems, el síndrome de resistencia insulínica tipo B, asociado a acantosis nígricas y algunos tumores tímicos, el síndrome de regulación inmunológica, poliendocrinopatías y enteropatías ligadas al cromosoma X y el síndrome de Wolfram. Dentro del SPA tipo 1, los pacientes van a presentar candidiasis crónicas, insuficiencia suprarrenal e hipoparatiroidismo. El SPA tipo 2 tiene que tener como requisito indispensable la presencia de insuficiencia suprarrenal, enfermedad tiroidea autoinmune y diabetes mellitus tipo 1. Es condición obligatoria que esté presente la insuficiencia suprarrenal. El SPA 3 se caracteriza por enfermedad tiroidea autoinmune y otras enfermedades autoinmunes, exceptuando la insuficiencia suprarrenal autoinmune, el hipoparatiroidismo o la candidiasis crónica. Debe existir al menos una de las siguientes enfermedades autoinmunes: vitiligo, alopecia, anemia perniciosa o diabetes tipo 1. Es indistinguible del SPA tipo 2 salvo por la insuficiencia suprarrenal. Acá vamos a ver un cuadro comparativo con las características de los dos cuadros principales, que son el tipo 1 y el tipo 2. Vamos a recordar que el SPA tipo 1 se presenta en la infancia y en la adolescencia. Entre un 83 a un 100% de los pacientes van a presentar candidiasis mucocutánea. La candidiasis mucocutánea habitualmente es la primera manifestación y puede aparecer en los 2 primeros años de vida. Puede ser intermitente y evolucionar con exacerbaciones y remisiones. Afecta principalmente mucosa oral, la piel y las uñas. Hay un alto riesgo de carcinoma de mucosa oral. También puede presentarse, si afecta la mucosa intestinal, con dolor abdominal y diarrea, y afectar también la mucosa vaginal. El hipoparatiroidismo está presente en el 76 al 93% de los pacientes y suele ser la primera manifestación endocrina del SPA 1. Tiene su incidencia máxima entre los 2 y los 11 años de edad. Puede ser asintomática y detectarse por la hipocalcemia o en ocasiones producir crisis de tetania y convulsiones. El diagnóstico del hipoparatiroidismo se basa en los niveles bajos de calcio asociados a hiperfosfatemia y bajo nivel de paratormona.
La insuficiencia suprarrenal está presente en el 73 al 100% de los pacientes con SPA tipo 1 y es la tercera entidad en aparecer en la historia natural, de 5 a 10 años después del hipoparatiroidismo. Los pacientes van a presentarse con astenia, hipotensión ortostática, hiperpigmentación y tendencia a la hipoglucemia. Aquellos pacientes que requerían insulina por presentar además diabetes tipo 1 van a disminuir los requerimientos de la misma. El SPA tipo 2 se presenta entre los 30 y los 40 años con una incidencia máxima entre los 20 y los 60. Como dijimos, el 100% de los pacientes deben presentar insuficiencia suprarrenal, siendo esta la primera manifestación en el 50% de los pacientes. Sin embargo, en muchos casos hay formas latentes o subclínicas que deben sospecharse en pacientes con otras enfermedades endocrinas y metabólicas. La tiroiditis autoinmune está presente en el 70% de los pacientes, siendo esta una manifestación común en lugar del hipertiroidismo que también puede estar presente por enfermedad de Graves-Basedow. La diabetes tipo 1 está presente en el 20 al 50% de los pacientes. Como vemos, ambas entidades pueden asociarse a otras enfermedades autoinmunes como el hipogonadismo hipergonadotrófico, el vitiligo, la alopecia, la enfermedad celíaca, anemia perniciosa, hepatitis crónicas e hipofisitis. El diagnóstico se hace cuando en la misma persona hay una presencia simultánea de al menos dos de las entidades clínicas mayores. Por eso, ante la presencia en un paciente del diagnóstico de una endocrinopatía autoinmune, debería hacerse el screening con anticuerpos específicos y el estudio hormonal del órgano afectado cuando se sospecha un síndrome poliglandular autoinmune. En este cuadro vamos a ver la enfermedad autoinmune y el órgano afectado y los anticuerpos que podrían solicitarse para hacer el diagnóstico del laboratorio de autoinmunidad. A continuación vamos a ver el laboratorio que hay que solicitarle a los pacientes ante la sospecha de la afección de un órgano en particular. Así vamos a tener que descartar hipoparatiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo o hipertiroidismo, diabetes mellitus tipo 1 e hipogonadismo. Esto se deberá realizar cada 3 años o ante la presencia de sintomatología en los pacientes en quienes se sospecha el síndrome poliglandular autoinmune. El tratamiento va a depender del órgano afectado. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la insuficiencia suprarrenal, el reemplazo con hidrocortisona y fludrocortisona. Cabe resaltar que es importante diagnosticar esta enfermedad y tratarla antes de realizar cualquier reemplazo hormonal para evitar desencadenar una crisis adrenal. El resto de los reemplazos hormonales son acorde a lo que sucedería si se presentara la endocrinopatía en forma aislada. Recordar que para el tratamiento de la candidiasis mucocutánea se puede usar ketoconazol. Entonces, para repasar, recordar en el MEN cuál es su definición, cómo los clasificábamos, qué entidades estaban presentes y con cuál frecuencia, que estos tumores tienden a ser más agresivos, presentarse en edades más tempranas, tener multiplicidad y bilateralidad. Por eso, el tratamiento debe ser agresivo. En el SPA, no olvidar repasar cómo se definen, cuándo sospecharlos, cuál es su clasificación, qué entidades están presentes y con qué frecuencia, a qué edad se presentan para tener una sospecha clínica y poder realizar un screening adecuado con la solicitud de laboratorio de autoinmunidad y hormonal y cuál es el tratamiento hormonal de reemplazo que se hace en estos casos. Muchas gracias.